tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Bienvenidos. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Vamos a empezar. Ayer les compartí las, ¿cómo se llama? Algunos materiales de apoyo, los cuales pues les van a ser de utilidad. Y como les puse en el Classroom, pues bueno, esto no sustituyen sus lecturas, ¿verdad? Que espero que ustedes ya estén avanzando, ya ahorita pues ya solo estén haciendo ya lo último, porque ya el día lunes empiezan sus exámenes parciales, ¿verdad? Entonces, pues ahí se los dejo y espero que les sean de utilidad, ¿ya? Gracias, Lick, muy amable. Muy bien, entonces pues ahí está. Vamos a dar inicio. Ya los descargaron. Sí, ya, Ya, licenciada, gracias. licenciada. Bueno, entonces espero que vayan ustedes ya con sus lecturas, ¿sí? Porque esos son solo de apoyo, no es que sean la totalidad, ¿no? Entonces hay que hacer sus lecturas. Bueno, empezamos entonces. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, pues nos habíamos quedado en ¿cómo se llama? Ya vimos, nos quedamos en lo último de la compañía bananera, ¿verdad?
y los monopolios que había establecido con la electricidad, los ferrocarriles, el muelle, los telégrafos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Entonces, y el puerto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, pues, a ver el ocaso de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. ¿Ya? Entonces, ya vimos de que había conformado todo un sistema de control de la sociedad donde las delaciones, una asamblea legislativa bastante dócil, ¿no? Entonces, una cuestión completa de un control de la sociedad. Bueno, cómo es de que siendo una dictadura que se había consolidado, cómo empieza a decaer. Primero, pues las constantes y muy numerosas reelecciones, ¿ya? Además, no podemos dejar de ver el contexto internacional, ¿ya? En el contexto internacional, pues tenemos de que en México había triunfado en 1910 la Revolución Mexicana, que organizada desde los, ¿cómo se llama?, por campesinos, ¿ya? Y encabezada por Pancho Villa y también Emiliano Zapata, ¿ya? Pues fue una revuelta muy fuerte que tuvo como fin acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, que había empezado en 1876 y que cae en 1910, ¿ya? Ese ingreso de México al siglo XX pues había sido como bastante novedoso, pero con un costo social muy fuerte, ¿ya? Entonces ese es uno de los cambios que se dieron en el contexto, ¿ya? También a nivel conflictos también tenemos que entre 1914 y 1918 se desarrolló el primer gran conflicto del capitalismo, ¿ya? Y este conflicto del capitalismo, pues fue el de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y esta Primera Guerra Mundial, pues tiene su cuestión de, pues, económica y social. Y ustedes dirán, pues bueno, ¿y Guatemala qué tiene que ver ahí? Pues tuvo que ver de una manera muy fuerte, porque si ustedes se recuerdan, cuando a finales del siglo XIX se dio un flujo de inmigración alemana hacia Guatemala, eh, que se les dieron de muchas prebendas, ¿no? De exoneración de impuestos y que pues establecieron fincas, establecieron fábricas, ¿ya? Entonces, el Estado de Guatemala pues se vio obligado a declararle la guerra a Alemania, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera. Entonces, los bienes de esos alemanes pasaron a nacionalizarse, ¿ya? Entonces, esa es una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Guatemala. Además, en 1917, ya en medio de ese conflicto, se dio pues la famosa Revolución Rusa, ¿ya? Ese fue como en el mes de abril de 1917, en donde acaban con la familia del zar, ¿ya? Con la familia zarista, ¿no? Que son el sinónimo de los reyes, ¿no? Para el mundo occidental. Bueno, ¿qué pasa después de esto? Pues que Rusia vota nuevamente al gobierno provisional que se había establecido en octubre de 1917 y se organiza un gobierno de tinte socialista por medio del partido bolchevique, ¿ya? Y entonces esto hace explotar esos dos mundos, ¿no? Del mundo capitalista encabezado por Estados Unidos y sus aliados y el paradigma socialista encabezado ya a partir de 1922 con
la Unión Soviética. Todavía en este momento, para los primeros años, no fue como muy evidente, ¿no? Sino que fue posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo pues queda polarizado totalmente. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Y que tuvo repercusiones también en Guatemala, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cuestión del socialismo, tomando como base la teoría marxista, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Guatemala, en medio de este conflicto, emitió el decreto, en este caso fue Estrada Cabrera, 1015, en donde Guatemala pues le declaró la guerra a Alemania, ¿ya? Para satisfacer la cuestión, la demanda que hacía Estados Unidos, y por eso expropiaron los bienes alemanes. Y esos bienes alemanes, dentro de todos los bienes alemanes venía la cervecería, ¿ya? Y venía también ¿cómo se llama? La empresa eléctrica que se fundó con capital alemán, ¿ya? O sea, esa empresa eléctrica de Guatemala no tenía nada, primero fue alemana. Estos bienes pasaron al Estado y Estrada Cabrera, pues, comenzó a negociar con la compañía frutera, ¿ya? Para concesionársela. Pero resulta de que se dan los terremotos de 1917 y 1918, entonces esas negociaciones ya no se dieron, ¿ya? Y a partir de acá, pues también ya era el ocaso de la dictadura, entonces no le dio tiempo de concesionarla, de entregársela a la compañía frutera, ¿no? Pero nuevamente se retomaron esas negociaciones con el sustituto de Estrada Cabrera, que para este caso era Carlos Herrera Luna, pero él no la quiso entregar. Y esa fue una de las causas del golpe de Estado que se le hizo a Carlos Herrera Luna, ¿no? Entonces, para ir viendo una de dentro de esas cosas. Bueno, ¿qué pasa con el dictador? Pues resulta de que la cuarta reelección fue motivo de encontronazos. El único partido político que era autorizado era el Partido Liberal Progresista, creo que eso ya les dije que fueran apuntando. Entonces, pues Estrada Cabrera pues estaba muy confiado, ¿no? Del control que ejercía, pero ya las contradicciones de la dictadura se dejaban sentir. Tanto fue así que cuando fueron los terremotos de 1917 y 1918, eso fue en diciembre y enero, ¿ya? Se destruyó casi la ciudad, ¿no? Y los departamentos. Y deja al desnudo la situación económico-social de Guatemala, ¿ya? Entonces, esto pues hizo reaccionar un poco a la población. Número de muertos, la infraestructura casi se destruye, y también la otra situación fue de ¿cómo se llama? De que se formó un campamento. Y este campamento se llamaba el campamento El Gallito, ¿ya? Que ese fue su origen. ¿Qué es el Gallito en la actualidad, jóvenes? ¿Qué es el Gallito? Una zona roja. Una colonia. De zona roja, Un Una barrio. colonia de la zona. un barrio de la ciudad. Entonces fue un campamento primero ¿cómo se llama? De damnificados, y ya luego ya se convirtió pues en barrio de la ciudad. Y en ese barrio hubo un cementerio antes, ¿verdad, licenciada? Sí, fue ¿cómo se llama? El provisional. Ajá, ahí hay una colonia una colonia que actualmente se le llama Las Calaveras por lo mismo. Sí, fue para sepultar a las víctimas del terremoto de 1917 y 18. Eso pues yo lo he visto en archivos, ¿no? Lo del cementerio sí no lo conozco, pero sí lo he visto en el archivo, ahí donde hasta imágenes hay del campamento y de los niños que están frente al campamento recibiendo comida. Bueno, entonces más o menos de esta manera queda la ciudad, ¿ya? Con los terremotos, ¿ya? Entonces, este es el teatro que les digo, miren, el Teatro Colón, que sí pudo haberse restaurado, pero Estrada Cabrera lo mandó a
¿cómo se llama? A dinamitar. ¿Ya? Entonces, y esta es otra de las iglesias, ¿no? Que fue destruida. Bueno, aparte de esto, de los terremotos del 17 y el 18, en 1900, finales del 17 y también del 18, pues Guatemala enfrentó la gripe española, ¿ya? Y es una epidemia. Y esta epidemia afectó los departamentos del altiplano. Una situación similar a lo que vivimos con el COVID. Estrada Cabrera, muy a su estilo, ¿no? De no tomarle importancia a la vida de las personas, pues no hizo nada, no emprendió mayor cosa. Pero resulta de que los cafetaleros, los dueños de las fincas, comenzaron a reclamarle al presidente de que no había flujo de, ¿cómo se llama?, de población maya, ni tampoco campesina, para las fincas, brazos para recolectar el café. Entonces ellos estaban enfrentando pérdidas. Es ahí en donde ya comenzaron a organizarse algunas medidas sanitarias para enfrentar la epidemia de la gripe española. Y como su clásica respuesta era también con desdén, entonces se le culpó a la población para, ¿cómo se llama? Diciéndoles pues de que por sus hábitos higiénicos, entonces no, por eso es de que la epidemia pues se había extendido, ¿no? Esa era una de las cuestiones, pero la esencia es que era una epidemia, ¿ya? Entonces sí causó bastantes bajas, ¿ya? Pero esto también permitió debilitarlo un poco más, ¿no? A como se había mantenido el resto de los años anteriores, que ya funcionaba casi por inercia, pues ahora pues ya se le estaba cuestionando, ¿ya? Esto entre 1917 y 1918. Luego, pues bueno, esta es parte de las medidas que se tomaron, que eran aislamiento, utilización de mascarillas, lavado de manos, ya dentro de las cuestiones, muy similar a la del COVID, ¿no? Como les decía, toda la organización de partidos políticos de tendencias distintas a la del señor presidente, ahora pues pasaron a ser, pues pasaron a suprimirse, ¿ya? Porque los enemigos políticos pues serán eliminados, quitados del camino. Entonces lo que se permitió fue la organización de gremios, ¿ya? De gremios de obreros, ¿ya? Entonces, dentro de estos gremios, pues, se aceptaron los estatutos del porvenir de los obreros, que era un gremio de obreros, ¿no? En 1892, bajo el gobierno de José María Orellana, ¿ya? Entonces, estos gremios pues se organizaron alrededor de cada uno de los oficios que hicieran los obreros, ¿no? Tenían sus pequeños talleres, estaban los sastres, estaban los zapateros, ¿cómo se llama? Los carniceros, los herreros, ¿ya? Los distintos oficios que la ciudad necesitaba. Entonces, pues eran pequeñas organizaciones, pero resulta de que el gremio de obreros ya para 1917, 18, 19, pues pasaron a cobrar una importancia muy fuerte, ¿ya? Porque comenzaron a formarse, ¿ya? Dentro de ellos, pues estuvo Silverio Ortiz, y Silverio Ortiz pasó a ser el secretario del gremio de que aglutinó a todos los obreros, ¿no? Eran organizaciones mutualistas en donde el presidente pues les permitió organizarse debido a de que a él quería presentarse como el benefactor, ¿no? Del gremio. Entonces, y pues teoría pues los tenía controlados, pero este gremio se convirtió en el germen del Partido Unionista.
no el Partido Unionista que conocemos en la actualidad, ese no tiene nada que ver. Este Partido Unionista, en teoría, lo que pretendía era para que el presidente los dejara organizarse, ¿ya? Pues aquí tenemos, esta es la fábrica Montblanc en Quetzaltenango, ¿ya? Entonces, todos los distintos oficios que hacían, aparte en Quetzaltenango, estaba la fábrica Cantel, que era otra, ¿cómo se llama? Fábrica de mucha relevancia, ¿no? Entonces, estos gremios demandaron la apertura de clubes, ¿ya? Entonces, estos clubes, en teoría, eran clubes liberales, que eran como aduladores del presidente, pero cambiaron de foco ya para 1919 y fue la base del Partido Unionista, ¿ya? ¿Y qué era el Partido Unionista? Pues en teoría se llamaba unionista porque proponían la Unión Centroamericana. Y la Unión Centroamericana era parte de la exposición que había hecho este señor Justo Rufino Barrios, ¿ya? Con la Constitución de 1879, ¿ya? Donde dejó la apertura de la nacionalidad centroamericana, ¿no? De volver a unir a esa patria grande. Ya, pero la propuesta del unionismo era una, ¿cómo se llama? Una unión económica, ya no geográfica, ¿no? Esa eran en teoría, ¿no? Pero la esencia en sí era pues comenzar a la búsqueda de cómo salirse de la dictadura, de cómo pues ganar por la vía de las elecciones, pues una, ¿cómo se llama? Poder postular a un nuevo candidato, ¿ya? Esa era la esencia. Y pues se presentó la propuesta, hubieron distintas reuniones secretas, ¿ya? Hasta que, ¿cómo se llama? Para noviembre de 1919, pues ya se discutieran los estatutos del Partido Unionista, ¿ya? Y de sus principales dirigentes, Manuel de los Cobos Batres, José Piñol y Batres, ¿no? Luis Pedro Aguirre, también estaba Rafael Arevalo Martínez, que era un médico, ¿ya? Entonces, en representación de los obreros, pues estaba Silverio, ¿no? Entonces, en el caso de, ¿cómo se llama? De José Piñol y Batres, pues era el arzobispo metropolitano. Y como las reuniones estaban prohibidas, ¿ya? A excepción de las autorizadas por el gobierno, pues ir a misa si no estaba prohibido, ¿no? Entonces, este cura desde la, ¿cómo se llama? De la catedral, mediante las distintas misas y las cuestiones de las homilías, pues eran una especie de politización, ¿no? Se hablaba de política y ese era el medio de comunicación y era pues ir ya complotando ya para hacer la oposición a la dictadura, ¿ya? Y en diciembre comenzó ya mediante las bases, se redactó un acta, el acta de los tres dobleces, que así se le conoció, ¿no? Esta es la reunión ya en donde se le dio vida formalmente al Partido Unionista, ¿ya? Entonces, al ver esos postulados que decía, en teoría, la propuesta del Partido Unionista de la reunión de la federación, entonces el presidente pues no le puso como mucha atención y permitió que se declarara ese partido, ¿ya? Pero después pues ya para diciembre ya llegaron al punto de no retorno, ¿ya? Y entonces también dentro de la universidad, que en su momento de 1917 a 1920 pasó a denominarse Universidad Manuel Estrada Cabrera, pues se formó se autorizó la formación del Club Unionista Universitario,
¿ya? Y entonces ¿cómo se llama? Esta situación pues permitió también la organización dentro de la misma universidad, y esto fue ya en enero de 1920. ¿Ya? Entonces ya era como un desafío ya a la dictadura, ¿no? Y dentro de estas situaciones, entonces esto era parte del ¿cómo se llama? De cuando se formó el partido, ¿ya? Ese era un periódico estudiantil, ¿ya? Y los distintos estatutos. Entonces ya ahí la universidad pasó a estar pues ya en oposición, ¿no? Luego ya comenzaron a salir las primeras manifestaciones ya en marzo y abril de 1920, ¿ya? Entonces, poco a poco ya la gente iba integrándose a la, ¿cómo se llama? A las demandas que hacía el Partido Unionista. Y dentro de estos dirigentes, ¿ya? Del Club Unionista Universitario, pues estuvo Miguel Ángel Asturias, también Rafael Arévalo Martínez, ya como una persona mayor, pero ¿cómo se llama? Como profesor de estos estudiantes. También estaba Clemente Marroquín Rojas, el que posteriormente pasó a fundar el periódico La Hora, ¿ya? Entonces vemos las manifestaciones que comenzaron a organizarse entre marzo y abril de 1920, ¿ya? Y la situación llegó a su auge en la semana del 8 de abril al 14 de 1922, perdón, de 1920, ¿ya? ¿Qué sucedió? Aquí se los voy a corregir. Pues resulta de que el, ya casi toda la población de la ciudad de Guatemala pues salió a manifestar en franco desafío, ya siendo reprimidas, ¿no? Por la policía, ¿cómo se llama? La policía militarizada que existía en ese entonces, ¿ya? Pero comenzaron a acercarse a miembros de la Asamblea Legislativa con el objetivo de ver qué podían hacer para quitarle el poder al señor presidente. Y es así cuando se nombró por parte de la Asamblea Legislativa una comisión para que hicieran una evaluación de la salud del presidente, la salud mental. Y esta comisión dio a conocer su diagnóstico, en donde, según ellos, el presidente pues estaba incapacitado para seguir en el puesto. Y es así como pues se le retira del cargo. ¿Ya? Lógicamente, esto no fue muy bien aceptado por el presidente, quien se retiró a su casa se atrinchera en su casa de La Palma, ¿ya? En la zona 5, ¿ya? Donde hoy está ¿cómo se llama? El estadio y la vía olímpica. Esa era parte de la finca La Palma, ya que era propiedad del presidente, ¿ya? Entonces, ahí se atrinchera conjuntamente con una parte del ejército y pues hubieron bajas, hasta que fue finalmente reducido, capturado, enviado a prisión. Él mismo se representó, porque como era abogado, ¿no? En su defensa, pero el juicio pues no lo ganó, lógicamente, y fue apresado. ¿Ya? Esta es una pintura que en referencia a estar mentalmente incapacitado, ¿no? Las manifestaciones, y esta vez ya en prisión. Se le otorgó prisión domiciliaria, ¿ya? Y fue en 1924, finalmente murió, ¿ya? Entonces, pues, es así que en abril de 1920, cae el señor presidente, ¿no? Y con esto, pues, llega a su fin la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. ¿Alguna pregunta? Está acompañado de algunos funcionarios de su gobierno. Este que ustedes ven acá, este bigotón, es el billete de Aquetzal. ¿Quién aparece en ese billete de Aquetzal?
Después fue presidente. El general Orellana. José María Orellana. Bueno, seguimos entonces. Bueno, de 1920 a 1931 hay un periodo entre guerras, ¿ya? Entre conflictos, y es una década en donde sí hay, ¿cómo se llama? Son gobiernos militares, la mayoría, ¿ya? Solo un civil. Sí hay apertura, ¿ya? Apertura de tanto en espacios políticos, hay una bonanza económica por los precios del café a nivel internacional. Hay también toda una, ¿cómo se llama? Una especie bueno, de diversidad de pensamiento, ¿ya? Que es permitido, ¿ya? Entonces, este periodo se le conoce como periodo entre guerras, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué sucede. Pues bueno, contexto internacional para ir aterrizando acá. El fin de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917, la fundación de la Unión Soviética en 1922, el expansionismo de Estados Unidos sobre América Latina, ya vimos que había empezado desde principios de siglo. Se instala en Italia el fascismo encabezado por Mussolini, ¿ya? Y en Alemania, como fue la que fue obligada a, a cubrir con los gastos de la reconstrucción de los países que entraron al conflicto, se instaló el nazismo, ¿no? Encabezado por Adolfo Hitler, ¿ya? O sea, veamos cómo se está preparando ese escenario para el siguiente gran conflicto. Y también aquí se me olvidó colocar una crisis de 1929. ¿Qué crisis es? A ver, ¿qué pasó en 1929? Los mercados. Eso fue en Wall Street. Sí. La del crack. El viernes negro, ¿no? La cuestión de la caída de la bolsa de valores. ¿Ya? La voy a colocar posteriormente. Bueno. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le va a Guatemala. Bueno, ¿qué pasa en Guatemala? Vimos que en 1918 Guatemala expropia los bienes alemanes, ¿ya? Y que lo que quería tanto ¿cómo se llama? La oligarquía era la cervecería, ¿ya? Y luego querían también, en este caso, la compañía frutera, el monopolio de la producción de la electricidad, ¿ya? Entonces, no le dio tiempo a Estrada Cabrera, ¿ya? Al llegar a la presidencia, Carlos Herrera Luna es con él con quien tienen que negociar, pero resulta de que él los detiene. También 1921, primer centenario de la independencia, ¿ya? Y ahí se organiza toda una fiesta con grandes fanfarrias, ¿ya? Por parte de la Asociación de Amigos del País y la naciente Academia de Geografía e Historia, ¿ya? En apertura política tenemos la primera manifestación del Partido Comunista, ¿ya? Fundado por obreros, ¿ya? Encabezados por Silverio, que pasó a ser el primer secretario general. Lógicamente este Partido Comunista es desarticulado, ya totalmente, casi eliminado con la dictadura de Jorge Ubico, ¿ya? Entonces, siempre la cuestión comunista, pues en Guatemala, pues nunca ha tenido una gran presencia, fueron un pequeño grupo, ¿no? O sea, no tuvieron mayor relevancia, ¿ya? Pero sí se creó todo ese, ¿cómo se llama? Toda esa situación de crear el miedo, ¿no? Hacia el comunismo. La construcción de plantas generadoras de electricidad, tanto la Santa María en Quetzaltenango y la de Zacapa, ¿ya?
vamos a ver por qué la de Santa María, ¿no? Va a cobrar vital importancia. Y también pues el café pues tenía una estabilidad en los precios en los primeros años de la década. Ya para 1927 la crisis se deja sentir. Bueno, destituido Estrada Cabrera, hay una reunión de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Él era, en este caso, Carlos Herrera Luna, era miembro de dicha asamblea y se le pasó a considerar como el primer designado a la presidencia, ¿ya? Y en efecto, pues él salió electo y tomó posesión. Al siguiente año, eso fue en abril de 1921, se organizaron elecciones y él ganó por el Partido Unionista. Por primera vez un partido distinto al liberal progresista gana la presidencia. Entonces, pues querían que un continuismo, ¿no? De Estrada Cabrera, principalmente la compañía bananera, la UFCO, ¿no? Entonces comenzaron a acercarse a él para negociar la entrega de la empresa eléctrica. Pero resulta de que él dice, pues no puedo aceptar las condiciones que ustedes me ofrecen. Primero debo hacer un estudio sobre, sobre las condiciones, ¿ya? Y qué potencial tiene la generación de electricidad. Entonces, se armó la comisión y la comisión emitió un informe. Y en el informe, luego de analizarlo, pues él determinó de que era el Estado quien se iba a hacer cargo de la generación de electricidad, tomando en cuenta la teoría keynesiana, en que el Estado tiene que participar en el desarrollo de un país. Entonces, esto no le gustó a la empresa bananera y pasaron a complotar con un grupo de militares para organizar el primer golpe de Estado financiado por la compañía bananera. Y este fue en contra de, ¿cómo se llama?, de Carlos Herrera. ¿Ah? Y Carlos Herrera pues es miembro de una familia pues de abolengo, ellos son azucareros, hoy en día sus descendientes son dueños del consorcio Pantaleón, ¿ya? Todavía siguen produciendo azúcar, ¿ya? Entonces, además a la universidad le permitió nuevamente retomar su nombre a Universidad Nacional, ¿no? Hay autonomía municipal para descentralizar al gobierno, ¿ya? Y con la cuestión del unionismo, el unionismo que pretendían, pues era un unionismo muy más económico que geográfico, ¿no? Desde distinto punto de vista, ¿no? Y pues bueno, esta su política de cierto nacionalismo, de cierta autonomía, pues le sirvió, le valió pues el golpe de Estado, que se lo dieron, o sea, no gobernó ni año y medio, ahí le dieron golpe de Estado en diciembre de 1921. Entonces, pues ahí terminó el gobierno de don Carlos Herrera Luna, él sale, se fue a vivir a París y ya nunca quiso volver a regresar al país. Entonces, pues bueno. ¿Y quién le dio el golpe de Estado? Fue José María Orellana, ¿ya? Viejo funcionario de Cabrera, de Estrada Cabrera, había sido ministro de Educación y también fue jefe político, si no estoy mal, en el Progreso, ¿ya? De donde era originario. Él gobierna de 1922 a 1926, ¿ya? Fue muy de la mano, la primera decisión que tomó fue entregar la producción de electricidad ¿cómo se llama?, a la compañía bananera, a la sede de esa empresa, de la empresa guatemalteca de electricidad, porque así pasó a denominarse, estuvo en Delaware, en Estados Unidos, ¿ya? Y esto pues permitió el ensanchamiento de esos, ¿cómo se llama?, de esos monopolios, y operaba en Estados Unidos bajo la denominación de la Electric Bonanshare, ¿ya? Entonces, hay que tener muy presente estos monopolios que son los que Arbenz va a querer atacar en 1953, del 51 al 54.
¿ya? Bueno, dentro de las situaciones también algo que Estrada Cabrera ya tenía planificado establecer, pues será la creación de una reforma monetaria, ¿ya? ¿Y por qué era importante una reforma monetaria? Para establecer una moneda nacional, ¿ya? También acá se crea el crédito hipotecario nacional, ¿ya? Entonces, pues bueno, la reforma monetaria se realizó en 1924. ¿Y qué trajo esa reforma monetaria? Crear el quetzal como moneda. Estas eran las monedas de quetzal, las originales, ¿no? De 1924. Entonces ya luego pues se autorizó ya para la década de los 30 la del quetzal, ¿ya? Y estos son ya de como se conocen en la actualidad. Ahora son quetzales de plástico, ¿no? Los que actualmente circulan. Esta reforma monetaria creó el quetzal como moneda y al Banco Central de Guatemala como el único banco autorizado para emitir moneda. Esto, ¿por qué era importante? Porque se recuerdan toda la, ¿cómo se llama? Todo ese desorden fiscal que había y que cada banco emitía su propia moneda. Pues a partir de acá ya era, pues ya con esa banca central y la casa de moneda era la única autorizada. Actualmente los quetzales o sea, el papel moneda que nosotros utilizamos ya no se fabrica en Guatemala. ¿Ya? La Casa de la Moneda en Guatemala pues tenía la capacidad de emitir moneda, sino que esta pasó a casi a eliminarse, a suprimirse en el año 99, si no estoy mal, que fue con el gobierno de Álvaro Arzú. Entonces, para que veamos. Bueno, entonces esto se sustituyó y ahora pues ya estos son los primeros billetes de A5, ¿ya? Que eso es el billete que más circulaba. ¿Ya? Poco a poco se fueron integrando los otros billetes. El Banco de Guatemala, ya cuando se emitió su ley orgánica, esto ya fue con la revolución durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo, ¿ya? Entonces, es ya producto revolucionario, ¿no? Tal y como lo conocemos en la actualidad. Pues, ¿qué pasa con José María Orellana? Pues resulta de que murió de manera misteriosa en 1926 en Antigua Guatemala, ¿ya? No se sabe qué fue lo que realmente pasó. Y nuevamente la Asamblea Legislativa tiene que decidir quién lo sustituye. El primer designado fue Lázaro Chacón. Lázaro Chacón es un personaje muy interesante. Primero, pues sí llegó como primer designado, pero luego se convocaron a elecciones y en esas elecciones participa por primera vez Jorge Ubico, ¿ya? Y acá en estas elecciones, en el 27, pues ganó Lázaro Chacón. Y pues bueno, ¿qué sucede por qué es interesante este personaje? Siendo militar, otorga cierta autonomía a la universidad. Es un primer punto. Otro, tolera la existencia del Partido Comunista. Otra situación es de que pues todavía le toca un año de bonanza de los precios del café, pero el café comienza a caer ya, es la otra crisis del café, a la que se le une la crisis de 1929, o sea, la cuestión de la bolsa de valores, ¿ya? Entonces, esa es otra de las cosas. Y le apuesta mucho a la educación, ¿ya? Él era un militar de escuela, ¿ya? De la escuela politécnica. Era masón, ¿ya? Y seguía mucho la filosofía de la teosofía, ¿ya? Que es toda la situación de códigos, tanto militares como también bastante humanísticos. Entonces, se creó la escuela de maestras para párvulos, se le apuesta a la formación en las primeras letras y se otorgan becas para la formación de estudiantes universitarios y de docentes,
¿ya? Y entonces una de esas becas se la ganó Juan José Arévalo, ¿ya? Y es cuando se fue a estudiar a la Argentina, ¿ya? Y luego regresa a Guatemala, ya doctorado en 1932, para que se le diera pues algún puesto administrativo, pero pues no pasó no pasó a mayores durante la dictadura de Jorge Ubico. Entonces se regresó a la Argentina y es allá pues donde hizo su carrera académica, docente, ¿no? Para que en el 44 se recordaran de él y lo invitaran a presentarse como candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, para que vamos como estas formaciones que se dieron en esta década van a tener repercusiones en el 44. Bueno, entonces, pues ya vimos algunas generalidades del gobierno de Lázaro Chacón, y dentro de las situaciones muy puntuales que suceden en este periodo también, es de que se subastaron los bienes de Estrada Cabrera, ¿ya? Que eran muchos. Y hubo un fuerte señalamiento de corrupción en contra de miembros del gabinete de gobierno y también del mismo presidente sobre la manera en que se privatizaron esos bienes que tenían que quedar en propiedad del Estado, pero pasaron a ser propiedad privada. ¿Ya? Entonces, eso fue uno de los escándalos más fuertes a los que se enfrentó Lázaro Chacón. Y finalmente pues sufrió en 1930 un derrame cerebral. Fue trasladado a los Estados Unidos para que se le hiciera un tratamiento, pero murió en el ejercicio del poder, ¿ya? Entonces llega la Asamblea Legislativa, nuevamente se sesiona para la búsqueda de un sustituto de Lázaro Chacón, pero la mayoría eran persuadidos, ¿no? Y uno de los elegidos era Jorge Ubico, pero Ubico dijo que él no quería llegar a la presidencia siendo como el primer designado, que él quería ganar las elecciones, o sea, en una contienda electoral, no como primer designado, como había sucedido tanto con Carlos Herrera y luego con este señor Lázaro Chacón, ¿no? Entonces, ahí declina la elección, ¿ya? Perdón, la designación, y pues hay una especie de sustitutos ahí porque hay diferentes protestas, ¿ya? Bueno, veamos 1929, la Gran Depresión. Pues esta fue la segunda gran crisis del capitalismo y la primera pues que tuvo repercusiones a nivel mundial, porque todas las cuestiones de las inversiones que se hacían en la bolsa de valores se vieron muy frágiles, ¿ya? Ante esta crisis mundial, porque se dio una sobreproducción de productos y la población pues no estaba en la capacidad de adquirirlos, ¿no? Entonces, pues esto fue muy a la baja. Entonces, tuvo muchas repercusiones, no solo en Nueva York, en Tokio, en Londres, sino fue a nivel general. Entonces, esta crisis pues tuvo repercusiones en Guatemala. ¿Y cómo se enfrentan estas pérdidas acá? Pues con gobiernos de mano dura, ¿ya? Con gobiernos militares, con dictaduras, ¿no? Los que reducen ¿cómo se llama? Los gastos del Estado, ¿ya? Y haciendo trabajar a la población, ¿no? Entonces, acá pues vemos a los grandes millonarios pues pidiendo de comer en la calle, se moría un empleado, había una gran fila esperando ese puesto de trabajo porque no había trabajo, ¿no? O sea, es una crisis bancaria a nivel mundial.
¿ya? Entonces, aquí pues el café pues cae mucho más. Eran lanzados los sacos de café al mar, tanto en Colombia como en Brasil, ¿no? Que apostaban mucho a la agricultura en ese entonces. Y pues no hay sociedad, o sea, sí hay consumidores, pero no hay capacidad adquisitiva, ¿no? También, pues las dictaduras, en el caso de Guatemala, pues fue la dictadura de Jorge Ubico, ¿no? Entonces hay una inestabilidad completa, ¿ya? Y el primer periodo de Ubico, pues fue casi para la recuperación en alguna medida de los efectos de esa gran crisis, ¿no? Todavía durante el gobierno de Lázaro Chacón se aperturó la aviación en Guatemala de una manera bastante, muy no tan tecnológica, ¿no? Como muy austera, pero empezaron ya la aviación, ¿no? Esos primeros intentos de la aviación y luego ya para la década de los 40, pues ya la aviación comercial. La radiodifusora nacional, o sea, la cuestión de la TGW, ¿no? Como la radio más antigua que aún existe con todo y todas las vicisitudes que enfrenta, pero aún está eh, existiendo, ¿no? Y que transmite desde la tipografía nacional, ¿ya? Eh, con respecto al ferrocarril de Los Altos, pues tiene una historia muy peculiar el ferrocarril de Los Altos. El proyecto de ferrocarril se gestó desde finales del siglo XIX, tanto por interés de la élite quetzalteca como, bueno, de algunos finqueros también, alemanes, ¿ya? ¿Cuál era la principal motivación? Pues la búsqueda de esa salida sobre el Océano Pacífico, ¿ya? Para el transporte de los productos. Debía de conectar Quetzaltenango, vía San Felipe y Puerto de Champerico, ¿ya? Esa era la ruta que siguió el ferrocarril de los Altos. Este proyecto se retomó, luego tuvo sus etapas de auge, luego había interrupciones, ¿ya? Pero luego de la caída de Estrada Cabrera, se retomó el proyecto. Entonces, con esta situación, a partir de 1923, en donde tuvo mayor impulso, se hicieron los distintos contratos para traer pues las maquinarias, ¿ya? Que iban a ser utilizadas y la construcción también de la hidroeléctrica Santa María, porque el fin de la hidroeléctrica de Santa María era hacer funcionar el ferrocarril. Recordémonos que este era un ferrocarril eléctrico, ¿ya? Esa era la diferencia con el ferrocarril guatemalteco, el resto, ¿no? El del norte y el ferrocarril del sur, ¿no? Entonces, este ferrocarril ya para 1929 pues casi estaba terminado, ¿ya? Y entró a funcionar en 1930, marzo, ¿ya? Esta era la estación del ferrocarril, estaba en el Centro Cultural, hoy sería el Centro Intercultural de Quetzaltenango, la antigua base militar Manuel Lisandro Varillas, ¿ya? La temida Manuel Lisandro Varillas. Y bueno, este es el día de la inauguración del ferrocarril de Los Altos, ¿no? Que funcionó entre 1930 y 1933. 3 años nada más. ¿Por qué una vida tan corta? Bueno, ubiquémonos en el contexto internacional. Ya para 1931 ubico en la presidencia. Ubico, aunque admiraba mucho a Hitler, ¿ya? Pero era más de tendencia hacia la política de Estados Unidos, indudable. Además, veía con desdén a Quetzaltenango, ya con mucho desprecio, ¿ya?
Entonces, resulta de que este era ¿cómo se llama? El túnel que era para que pasara el ferrocarril. Eso lo comenzaron a construir en 1926, hacer la voladura de montaña. Mientras estaban haciendo la voladura de montaña, encontraron que una de las venas del volcán Santa María, pues producía aguas termales, ¿ya? Y así fue como se dio inicio a las denominadas aguas georginas, ¿ya? Las fuentes georginas, ¿ya? Entonces, pues así se inició con ese balneario que hoy, no sé si alguno de ustedes ha ido, conoce ahí, se ha ido a bañar ahí, pregunto. ¿En qué Saltenán? Sí, muy bonito. Bueno, pues fue Yo no con me he el... ido a bañar, pero sí paso por ahí. Bueno, pero ya ven, ¿ya? Y la hidroeléctrica Santa María, que es la que hacía funcionar al ferrocarril. Bueno, entonces este es el mismo día, el 30 de marzo del 1930. Esta es de mi colección personal, con gusto las comparto con ustedes. Estudiantes de Derecho de Quetzaltenango, pues invitaron a estudiantes de Derecho de la capital y aquí están conviviendo, ya, celebrando la inauguración del ferrocarril de Los Altos, ya. Entonces esto ya es en el Cerro El Baú, luego del, ¿cómo se llama? Del recorrido inicial, ya, del ferrocarril, que fue muy corto, ¿no? ¿Qué pasó con el ferrocarril? Pues resulta de que en 1933 azotó un fuerte temporal a Guatemala y hubieron daños, ¿no? Y dentro de estos daños también sobre el tendido de la vía férrea, como también de la electricidad, que se podía reparar. Incluso la gente se ofrecía como voluntaria para reparar el ferrocarril, pero Ubico le dijo al jefe político, le ordenó al jefe político que no permitiera que se realizara ningún trabajo, ni que autorizara ninguna acción para, ¿cómo se llama? Para reparar. Y entonces, ¿esto con qué objetivo? Con el objetivo de que dejara de funcionar, ¿ya? Entonces obligó prácticamente a que muriera el ferrocarril, dejó de funcionar y luego fue vendido para la fabricación de municiones que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial y también parte de rieles y de otras situaciones que pudieron reciclarse para la fabricación de puentes, ¿ya? Y algunos rieles pues quedan como parte de los postes del ferrocarril de Los Altos. Y lo que queda pues no es nada más que recuerdos en imágenes, la melodía de Domingo Betancourt, ¿ya? Y pues algunos de los rieles que quedan ahí en el tendido eléctrico. Y pues bueno, ahí terminó la historia del ferrocarril de Los Altos, el extinto ferrocarril de Los Altos. ¿Ya? Preguntas, dudas, ¿no? Continuamos entonces. Bueno, ¿qué pasa con la muerte de este señor de Lázaro Chacón? Pues una crisis política, ¿ya? La asamblea decide, bueno, ya les platiqué qué sucedió con Ubico, que declinó, ¿ya? Designaron a Baudilio Palma, ¿ya? Ahí la crisis continúa y se deja a José María Reina Andrade únicamente para que convoque a elecciones, ¿ya? Y en donde aquí participa nuevamente el Partido Unionista y el Partido Liberal Progresista, ¿ya? Y ganó Jorge Ubico, quien llegó a la presidencia por medio de elecciones, porque él así quería, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con Ubico? ¿Quién era? Porque se recuerdan que cuando bajo el gobierno de José María Reina Barrios, él ingresó a la Escuela Politécnica y nunca terminó. Bueno, entonces fue
como perteneciente a las familias notables, ¿no? Fue ministro de fomento, ¿ya? De fomento hoy sería el sinónimo de el Ministerio de Comunicaciones, ¿ya? Porque era la Secretaría de Fomento. Entonces, pues bueno, con intervención de las, ¿cómo se llama esto? Las relaciones, ¿no? Las relaciones estratégicas. También fue jefe político de Retalculeu. También fue ministro de guerra durante el gobierno de José María Orellana. Vemos que él en la cuestión de administración pública pues tenía cierta experiencia, en donde se destacaba por ser una persona bastante déspota, ¿no? Perdió las elecciones con Lázaro Chacón, ¿ya? Y entonces en febrero del 31 ganó las elecciones, ya asumió la presidencia. Bueno, ¿quién era este señor? Él sí era, ¿cómo se llama? Miembro de una familia de abolengo, ¿ya? La familia Ubico Dorión, ¿ya? Y gobernó con el apoyo, pues, tanto de un buen grupo de la población como también la bendición de los Estados Unidos, ¿no? Hereda la crisis le toca que enfrentar la crisis generada, las secuelas de 1929, ¿ya? Entonces, esto lo lleva en la implementación de un plan muy fuerte de austeridad, ¿ya? Entonces, las obligaciones estatales se sustituyeron a base de una fuerza de trabajo casi semiservil, ¿ya? El salario diario era de 25 centavos, ¿ya? Ese era ¿cómo se llama? Lo que ganaba un trabajador del campo, ¿ya? Mientras que para un maestro, pues llegaba a unos 50, ¿ya? Y con, ¿cómo se llama? Con las jornadas, pues unas jornadas bastante extendidas, porque aquí las cuestiones, legislación laboral en beneficio de la población, pues no eran ausentes, ¿no? Y en su caso, también tuvo una centralización muy, muy especial de la administración pública, ¿ya? Eso era una de sus características, ¿ya? También eran bastante famosas las giras presidenciales, de las cuales eran documentadas por medio de la tipografía nacional y de, ¿cómo se llama?, de periodistas que pues fueron los encargados de crear toda esa imagen del mito del hombre fuerte, del personaje casi con poderes casi de superhéroe, ¿no? Pero a la luz de las fuentes y los acontecimientos, la situación no era tan así. Sus referentes, a ver, ¿a quiénes conocen, identifican ustedes ahí? Napoleón. Hitler ¿El otro? y no es Franco. Sí. Hitler, Franco y Mussolini. Esos eran sus referentes, ¿ya? Pero por estrategia era mucho más proclive a la política norteamericana, ¿ya? Napoleón, porque como él era de pequeña estatura y lo tenía como su referente, e incluso había un busto de Napoleón en su despacho, porque decía que él era un estadista tipo Napoleón, ¿tá? En palabras de gente que lo conoció. Si ustedes leen el capítulo referente a la, ¿cómo se llama? A Ubico, está escrito por, vamos a ver, está escrito por Piero Gleijeses, que se llama La aldea de Ubico. Eso es un buen texto que les va a servir, que forma parte de un libro mucho más grande, que se llama La Esperanza Rota, ¿ya? Y es una investigación bien profunda, que le llevó casi 20 años en hacer al investigador, pero hizo una magna obra, ¿ya?
Entonces, ¿por qué? Porque así gobernó Hitler dijo, ubicó al país, ¿no? Como un hombre fuerte, ¿ya? Que implementó diversas estrategias para controlar en su totalidad a la población, ¿ya? Suprime a la prensa, podían circular los periódicos siempre y cuando no publicaran nada en contra, ¿ya? Y que fueran proclives a adular al presidente, ¿ya? Los que no, pues los periódicos fueron cerrados. La Asamblea Legislativa también era pues muy proclive a hacer lo que el dictador quisiera, ¿ya? También la sociedad estaba militarizada y era bastante recurrente encontrar espías y los famosos orejas, ¿no? Por todas partes. Entonces, la estrategia era poner a un empleado en contra del otro, así cada uno pues los delataba. Entonces, por eso tenía las dos caras de la moneda y le informaban, ¿no? En el país, en el interior del país, pues la figura del presidente era, pues aunque sea en algún momento fue lejana, ¿ya? Mediante la implementación de las famosas giras presidenciales, se presentaba en los espacios y muchas veces era muy asiduo a viajes en motocicleta. Y sin informar, pues llegaba a los lugares, ¿ya? Y era famoso la cuestión de, ¿cómo era? De impartir justicia, ¿no? Si habían quejas, pues resolvía problemas, ¿no? Entonces, por eso esa cuestión de la creación del mito de Ubico, donde decían los abuelos, no sé si ustedes todavía les tocó, bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero en donde pues mi abuela, y lo digo de familia, ¿no? Que mi abuela cada día de noviembre, que era el cumpleaños de Ubico, ella le prendía una candela y decía, ay, si los tiempos de Ubico. ¿Por qué? Porque decían es que no había criminalidad, ¿ya? Uno dejaba la puerta abierta y podía entrar, podía encontrar lo mismo en la calle, entonces no había nada. Entonces, pues que lo que había era un régimen de terror y de control total sobre la población, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, la cuestión de como lo contrario, ¿no? Pues las famosas giras presidenciales, los desfiles eran totalmente militarizados, ¿ya? ¿Por qué? Porque a él así lo decidía, ¿no? Tanto es así que cuando pasaban enfrente del, ¿cómo se llama? Salía él a observar los desfiles y mediante los desfiles elegía a qué niña del Inca o del Belén elegía como una de sus amantes, ¿ya? Y quién se iba a negar a esas situaciones, ¿no? Por el temor que le tenían. Entonces, hubieron familias que prefirieron sacar a sus hijas del país, a quienes podían, ¿no? Entonces sacaron a sus hijas del país para que no les, ¿cómo se llama? No llegaran a las garras del presidente. Incluso había una señora que era, fue muy famosa, le llamaban la Maciste, que era la encargada de coaccionar a las jovencitas para que se hicieran, para que llegaran ¿cómo se llama? Las garras de este señor. Entonces esta señora pues era muy grande, ¿no? ¿Cómo era? No me recuerdo si se llamaba Elisa Quiñones. Incluso este señor Miguel Irígoras Fuentes, ¿ya? Que fue un funcionario viquista que llegó a la presidencia como en el 57, luego del asesinato de Castillo Armas, eh, colocó a esta Maciste como ministra de Educación. Para que veamos las situaciones, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó con la oposición? Se aseguró de eliminar a la oposición completa, casi, ¿ya? Principalmente al partido, al escaso partido comunista, ¿ya? Tanto fue así que el terror que infundió
ya que en 1932 en El Salvador, una fuerte masacre para eliminar a una población en El Salvador, ya, que fue acusada de comunista. Entonces Ubico acá emprendió una cacería del comunismo, ¿no? Y se le comenzaron a atribuir diversas cosas al comunismo, ¿ya? Como de que comían niños, como que también el comunismo era ateo, de que el Partido Comunista era el representante del Soviet en Guatemala, y el Partido Comunista no llevaba ni a 30 afiliados. Entonces fue prácticamente aniquilado, ¿no? Entonces hay a partir del 32 en adelante, todas las voces de oposición pasaron a cerrarse en el país, ¿ya? E incluso él decía que él le tenía fobia, que él le tenía, ¿cómo se llama?, a los comunistas y a los intelectuales, ¿ya? Porque él decía de que lo peor que podía hacer en un país era educarse, ¿ya? Sino que lo que valía más en un país era que la gente solo aprendiera a leer y a sumar y restar, más no, porque lo contrario se le meten ideas raras en la cabeza, entonces por lo tanto hay que eliminar esas ideas y hay que prohibir libros, ¿ya? La cuestión de la circulación de libros estuvo bastante prohibida. Todos los libros eran controlados desde el Estado. Entonces la educación también estuvo militarizada, ¿no? Entonces, pues bueno, el sistema de espionaje, las constantes visitas, ¿ya? En la legislación, pues se creó este documento de la cédula de vecindad que estuvo vigente. No sé si alguno de ustedes todavía usó cédula de vecindad, pregunto. A ver, ¿hay alguno? Sí, licenciada. Yo utilicé cédula de vecindad. Cédula de vecindad, ¿alguien más? Sí, Yo también, yo la licenciado. tengo. Yo también, licenciada. Grande. ¿Ya ven? Julia Quiñones, gracias por el dato. ¿Sí? Y bueno, ya los más jovencitos, pues a partir del 2010 ya solo el DPI, ¿ya? Entonces, esta se creó, ¿cómo se llama? En 1931. Yo todavía me Además, recuerdo de mi número de cédula. sí, era mucho más fácil que todo el enredado que está ahora. Sí, era más fácil. Sí, hoy es más, ¿cómo se llama? Más enredado. Bueno, eh, respondiendo a la solicitud que le hizo un Düsseldorf, se emitió en mayo de 1934 la ley contra la vagancia, ¿ya? Se recuerdan que también se emitió una ley contra la vagancia en tiempos de, ¿cómo se llama?, de barrios, ¿ya? Esta ley contra la vagancia, decreto 1996, establecía de que cada persona anualmente tenía que reportar trabajos, 150 jornales de trabajos formales dentro de una finca cafetalera, ¿ya? De lo contrario, y entonces había una cartilla en donde estaba ese registro. Si no aparecía ese registro ni el sello, entonces la persona era calificado de vago y por lo tanto tenía que irse a trabajar, ¿ya? Solo que ahora ya no le iban a pagar los 25 centavos, sino que ya no le iban a pagar nada. Era obligatorio, ¿ya? Entonces, ¿no? Pues a las personas también, estudiantes, ¿ya? O persona que anduviera escapada por alguna situación, pues será calificado de vago. O sea, ¿quiénes eran los que eran calificados de vago? No era toda la población, ¿no? Sino que era para pobres. Con respecto al trabajo, en abril de 1932 emitió el decreto 1816, ¿ya? En donde prácticamente exoneraba a los finqueros que pudieran justificar que una persona había invadido su finca, ¿ya? O sea, que podían eliminar, ¿ya? Y si no, pues esta situación, pues a ellos pues no les convenía, ¿no? Y así de esta manera también se quitaban a sus enemigos políticos, ¿no? O sea, era en doble sentido.
Y como les decía, las fincas, pues el señor finquero era el todo omnipotente, ¿no? O sea, le han denominado que eran los pequeños ubico, ¿ya? Que habían dentro de la finca, o sea, crear toda esa cuestión de la presencia del ubico en los espacios alejados de la ciudad de Guatemala, ¿no? Además, se emitió en 1933 la denominada Ley contra la Vagancia, no, la Ley de Vialidad, perdón. En esta ley de vialidad, que fue otra manera de enfrentar la crisis, ¿ya? De 1929, pues era que las personas, o sea, todo ciudadano tenía la obligación de presentarse 2 semanas a trabajo obligatorio para construir infraestructura física, caminos, puertos, también vías férreas, ¿ya? O construcción de edificios, ¿ya? A 2 semanas al año, ¿ya? Y si no, pues le podía pagar a otra persona para que fuera a presentarse en su lugar, ¿ya? Para la construcción de infraestructura física. Y con esto, pues se evitaba la inversión en ese rubro, ¿no? ¿Se construyó infraestructura física? Sí. ¿De qué manera? De manera casi obligatoria. Entonces, pues bueno, así era la cuestión de la legislación, la ley de vialidad. Esta ley, la ley Fuga, era una ley, ¿cómo se llama? No estaba escrita, pero era una práctica recurrente, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? Pues en que los presos, ¿ya? Se les decía, pues bueno, pues usted puede irse, ¿ya? Y cuando se daban la vuelta, pues se les ejecutaba, ¿ya? Entonces, se argumentaba que se les había ejecutado porque se estaban dando la fuga. Eh, Asesinaban desde un enemigo político, desde alguien que elaboraba una bebida alcohólica clandestina, o enemigos, incluso habían delaciones hasta de familiares en contra de vecinos o de otro familiar que les cayera mal, ¿no? Entonces, esto era bastante recurrente. Uno de los ejecutados con esta ley Fuga fue el esposo, no, bueno, el enamorado de la famosa Locha, doña Eloísa Velázquez, que era dueña de uno de los lugares, de uno de los cabarets, ¿no? Del Pinquis, en la ciudad de Guatemala, muy famoso, ¿no? En donde pues se daban cita académicos, hasta estudiantes universitarios, ¿no? Donde encontraban un espacio tanto de esparcimiento para jugar billar o para jugar cartas, para platicar de política, era como un lugar neutral, ¿no? Entonces, uno de los enamorados de Eloísa, pues fue ejecutado mediante esta ley, ¿ya? Y doña Eloísa tuvo ¿cómo se llama? Una presencia muy fuerte, ¿ya? Dentro del movimiento, muy respetada por los estudiantes universitarios de entonces, ¿no? Porque no era solamente de llegar y pagar los servicios sexuales de una mujer, sino que era también un espacio neutral para poder platicar y que era libre del espionaje, ¿no? Entonces, esta era otra de las cosas, ¿no? Bueno, el ejército pues tenía eran condiciones bastante paupérrimas, la mayoría eran, ¿cómo se llama? Miembros asimilados, ¿ya? Y los oficiales eran muy pocos, ¿ya? Y las condiciones en que los mantenía, pues era unas condiciones muy, muy precarias, ¿no? Pero vamos a ver esto más adelante. Yo lo dejaría acá, no sé si tienen alguna duda, comentario. Licenciada, solo en Retauleu, el edificio lo mandó a hacer él, pero también tenían condiciones todos los nativos para poder ingresar a
al pueblo original, creo yo, dicen, bueno, no sé, cuando vivía allá me contaban que se tenían que vestir, Tenían dejar en una ceiba su ropa y era como reciclada por todos para poder entrar al pueblo. Sí, era una cuestión muy racista, muy racista. Secuestró como a un sololateco por el traje y creo que en el centro del Palacio Municipal hay un indígena que no es de Retauleu y que tiene 2 tecomates y que él lo obligó a posar para poder tener, porque le gustó el traje, porque le gustó el indígena, pues yo qué sé, pero lo obligó a posar para que lo pudieran esculpir. Si no, lo metía preso y lo fusilaba. Sí. Y todo lo que habla sobre la arquitectura ubiquista se le podía denominar, ¿no? Porque su gran sueño era esto. Eso lo vamos a ver el próximo día. Esa es la fase de construcción del palacio, este es el plano, ¿ya? En donde se contrató a lo más exquisito de la, ¿cómo se llama? De la cultura en Guatemala, ¿no? Pero las personas que trabajaron, los albañiles, pues eran población de trabajo forzado, ¿no? Y otros que medio se les pagaba, ¿ya? Aquí hay otras, ¿cómo se llama? Esto es en el edificio de Correos y Telégrafos, el hoy Ministerio de Gobernación, ¿ya? La Casa Presidencial, el primer edificio de la, ¿cómo se llama esto? De la aviación, ¿ya? Entonces hay toda una arquitectura ubiquista en todo el Palacio Maya en Reu, no, perdón, en San Marcos, ¿ya? Hay toda una arquitectura ubiquista, así se le denomina. O sea, son hermosos los edificios, pero el costo social de su construcción es el detalle. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien, Selene. ¿Nadie más? Bueno. Licenciada, el parcial entra del capítulo 11 al 19. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, Alexander, a la orden. Bueno, jóvenes, entonces ¿cómo se llama? De la universidad, pues ustedes estudian los jóvenes, ahí voy a ver si voy a buscar. Ahí está toda la información. Bueno, entonces nos vemos el próximo día de clases. Estudien éxitos en sus parciales, en el inicio de sus parciales. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Feliz Gracias, noche. licenciada. Muy bien. Gracias, licenciada. Nos vemos. Buenas noches.